Hola, me llamo Marta Català y soy profesora del taller de escritura creativa del Ayuntamiento de Xàbia. Quiero participar en esta iniciativa compartiéndoos un texto de Albert Camus. Es un texto de un libro llamado El verano, publicado en 1954 y que consta de varios escritos o ensayos, reflexiones muy personales sobre diversos temas, pero que captan principalmente el espíritu de una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Y también hay una búsqueda, un retorno a los paisajes del Mediterráneo, del norte de África, incluso una alusión continua a la antigua Grecia, ¿no? Con mitología, como un intento de rescatar la inocencia y lo más puro de la condición humana también. Entonces, este texto que os voy a compartir pertenece a uno de esos relatos, Retorno a Tipasa. Tipasa es una ciudad de la costa argelina, es patrimonio de la humanidad y es antigua colonia romana. Y veréis, si miráis en Google, es que se parece bastante, ¿no? A Javea, es ese paisaje mediterráneo de playa, de costa, de luz y de sol. Él cuenta que cuando regresa allí se enfrenta a varios días de lluvia, temporales, es diciembre, no, oscuridad, y de repente llega la luz. Vale, entonces os leo este fragmento. Volvía a descubrir en Tipasa que había que guardar intactas dentro de uno mismo una frescura, una fuente de alegría. Amar el día que escapa a la injusticia y volver al combate con esa luz conquistada. Volvía a encontrar allí la antigua belleza, un cielo joven, y ponderaba mi suerte, comprendiendo por fin que en los peores años de nuestra locura, el recuerdo de este cielo no me había abandonado nunca. Era él quien, para concluir, me había impedido perder la esperanza. Yo había sabido siempre que las ruinas de Tipasa eran más jóvenes que nuestras obras en construcción o nuestros escombros. El mundo empezaba allí, cada día, con una luz siempre nueva. ¡Oh luz! Ese es el grito de todos los personajes enfrentados en el drama antiguo a su destino. Ese último recurso era también el nuestro, y ahora yo lo sabía. En mitad del invierno aprendía por fin que había en mí un verano invencible. Bueno, pues esta es la invitación que yo os hago, la sugerencia, que en mitad de este invierno o de esta oscuridad, más bien, encontréis en vosotros un verano invencible y que para ello también os dirijáis a la cultura, a las obras y a los textos de esos autores y esas autoras que nos han dejado mensajes de esperanza y sobre todo un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Así que refugiaos en la cultura.